Queridos amigos de la cita joven, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a empezar a aproximarnos a la felicidad, el tema de la felicidad en Santo Tomás. Y hemos preparado para esto tres textos que nos pueden servir de introducción, de guía para abordar este tema. El tema de la felicidad en Santo Tomás tiene varias aristas. Vamos a tratar de desarrollar todas ellas, como les decíamos, a lo largo de estas sesiones. Y la primera de ellas tiene que ver con el fin del ser humano, pero la consideración de si todo lo que hacemos lo hacemos realmente buscando una finalidad. Esto presuponiendo, obviamente, que la felicidad va a ser la finalidad de todas las acciones del ser humano y aquello que buscamos en todas nuestras acciones. Pero antes de hablar propiamente de la felicidad, Santo Tomás se pregunta si es que todas las cosas que nosotros hacemos las hacemos persiguiendo una finalidad. Todavía no va a hablar de la felicidad. Todavía no vamos a abordar propiamente el tema de la felicidad en este momento, el día de hoy. Pero sí vamos a preparar las bases para plantear cómo ese fin último que el ser humano busca en cada una de las cosas que hace es la felicidad. Pero claro, para poder plantear esto, es importante preguntarnos antes si es que todas las cosas que hacemos las hacemos persiguiendo una finalidad. Y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Bueno, empezamos entonces con el primer texto. Como decíamos, los que deseen pueden descargarlo, si no, directamente lo escuchan y luego pueden leerlos. La verdad, los textos de hoy son bastante sencillos de entender. Bien, primer texto tomado de la prima secunde, la cuestión primera, artículo primero, el corpus, el cuerpo, dice lo siguiente. Se pregunta Santo Tomás si es propio del ser humano obrar por un fin, es decir, que en cada una de las cosas que hacemos busquemos algo, alguna cosa determinada. Responde él. De entre las acciones que el hombre realiza, solo pueden considerarse propiamente humanas aquellas que son propias del hombre en cuanto que es hombre. ¿Cómo es eso? Dice así, o continúa. El hombre se diferencia de las criaturas irracionales en que es dueño de sus actos. Por eso solo aquellas acciones de las que el hombre es dueño pueden llamarse propiamente humanas. Bueno, aquí Tomás introduce una primera consideración muy importante a tener en cuenta. Reconoce que entre las acciones que realiza el ser humano, hay algunas acciones de las que él realmente es dueño y algunas acciones de las que él directamente no es dueño. Vamos a ver a qué se refiere en el siguiente párrafo. Dice, el hombre es dueño de sus actos mediante la inteligencia y la voluntad. Así se define el libre albedrío como la facultad de la voluntad y de la inteligencia. Llamamos por tanto acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. Las demás acciones que se atribuyen al hombre pueden llamarse del hombre, no humanas, del hombre, pero no propiamente humanas, pues no pertenecen al hombre en cuanto que es hombre. ¿Qué es lo que está planteando aquí Santo Tomás? Que hay algunas acciones que podríamos decir propiamente humanas, que son aquellas que brotan de la libertad del ser humano. Hay otras acciones en las que el hombre, el ser humano, actúa pero sin ejercitar, sin poner en acto su libertad. Hay una gran distinción entonces entre estas dos clases de acciones, y esta distinción es muy importante. ¿Cuáles son las acciones propiamente humanas? Aquellas que el ser humano puede dirigir deliberadamente hacia un fin. Por lo tanto, aquellas que proceden de su inteligencia y de su voluntad. Son acciones de las que somos realmente dueños, son acciones que podemos evitar, son acciones en última instancia en las que ponemos en acto la libertad. Libertad que es una facultad de la voluntad, precisamente la voluntad que actúa a partir del bien que le presenta, que le muestra la inteligencia. ¿Qué implica la libertad? La posibilidad de autodeterminarme, obviamente en orden a una finalidad, que es lo que la voluntad percibe como un bien. Pero estamos hablando entonces aquí de un ámbito en el cual el ser humano ejercita su libertad. Estas son las acciones propiamente humanas. Y no todas las acciones que el ser humano realiza son acciones propiamente humanas. Hay algunos actos que son actos del hombre, simplemente, dirá él. ¿Cuáles son estas? Aquellas en las que no interviene la inteligencia y la voluntad, es decir, aquellas acciones que no son libres,
que no hacemos nosotros de manera libre. Por ejemplo, la digestión. La digestión es un acto del hombre, no es un acto humano propiamente. ¿Por qué? Porque yo no soy libre de detener o de acelerar el proceso digestivo. No es algo que hago voluntariamente. Por ejemplo, tenemos también la atracción física. Es un acto que podríamos decir del hombre. Yo no soy responsable respecto de aquellas cosas que siento hacia otras personas. Conozco a la novia de mi mejor amigo y me parece físicamente atractiva. No es algo que yo puedo controlar. Es un acto del hombre, no un acto propiamente humano. No es un acto del que yo soy libre de ejercitar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, grábense esto, solamente las acciones que brotan de mi libertad pueden ser consideradas acciones moralmente buenas o malas. No así aquellas acciones de las que yo soy de alguna forma, que yo padezco, respecto de las cuales yo no tengo un control, respecto de las cuales yo no ejerzo mi libertad. Esto es fundamental. Solamente aquellas acciones que nosotros elegimos podemos deliberadamente orientar hacia un fin. Las acciones que nosotros, estas acciones, estos actos humanos en las cuales no interviene nuestra libertad, son actos que ya están de alguna forma determinados a su propio fin y nosotros no podemos controlar que efectivamente busquen esa finalidad. Yo no puedo controlar que mi digestión se dé de una determinada manera. Yo no puedo controlar, como decíamos, que tal persona me resulte o no físicamente atractiva. Son actos humanos y así, actos, perdón, del hombre porque no intervienen en ellos mi libertad y así como estos, cada uno puede ver en su vida cotidiana, puede distinguir cómo hay acciones efectivamente que uno puede dominar, controlar porque brotan de su libertad y otras acciones en las que el ser humano directamente padece esas acciones. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante, esta primera distinción. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque respecto de los actos humanos, actos que el ser humano ordena deliberadamente hacia un fin, el ser humano mismo es el que, conociendo este fin, ordena estas acciones en orden a esa finalidad. Pero respecto a aquellas acciones que el ser humano no controla, esas acciones se ordenan de suyo a su propio fin. El ser humano no interviene en orden a que estas acciones persigan su finalidad, consigan su finalidad. De ahí que respecto a estas acciones el ser humano no busca la libertad, la felicidad, perdón, como si respecto de las primeras. En mi digestión yo no estoy buscando ser feliz, es algo que mi cuerpo hace solo. En cambio, en el hecho de elegir comer o tal o cual cosa, ahí yo estoy buscando mi felicidad. ¿Sí? Muy importante esta distinción. Bueno, se pregunta, en el segundo texto que vamos a leer el día de hoy, se pregunta Santo Tomás, ¿es propio de la naturaleza racional obrar por un fin? Y responde así, Santo Tomás. Respondo, ¿no? El que actúa solo actúa en vista del fin. Eigenheit propter finem. El agente actúa siempre con relación con miras a un fin. Si el que actúa no estuviera determinado a lograr algo concreto, no haría una cosa no haría una cosa en vez de otra. Porque para que produzca un efecto determinado, tiene que estar determinado a algo cierto, lo cual es la finalidad de su acción. Esta determinación la realiza en los seres racionales el apetito racional, que llamamos voluntad. En los demás seres la lleva a cabo la inclinación natural, que también se llama apetito natural. Esto es muy importante. Todas las cosas que yo hago, las hago buscando algo. Aquellas acciones decíamos que, respecto de las cuales yo soy libre, yo ejercito mi libertad, siempre las realizo buscando alguna cosa, buscando una finalidad, buscando algo concreto. Pero incluso aquellas cosas que yo no hago deliberadamente, aquellas cosas que me pasan, o aquellas cosas que pasan en la naturaleza sin que intervenga un alguien inteligente de manera directa en su realización, no sé, que caiga una piedra, por ejemplo, o que un león mate un venado, hay una finalidad que se está buscando también en esas acciones. Esto es muy importante.
Bien, seguimos entonces leyendo. O sea, a lo que vamos es que en todas las acciones siempre hay un querer, ya sea un querer deliberado, mío, propio de la criatura que dejara hacer un acto libre, que realiza un acto libre, o un querer puesto en la naturaleza por alguien más. Porque todo en la naturaleza persigue una finalidad, persigue un fin. ¿Sí? Si no, nada actuaría, nada se daría en la naturaleza. Ninguna acción se realizaría, se llevaría a cabo. Esto es lo que está planteando Tomás. Bien, seguimos la lectura. Debemos, no obstante, tener en cuenta que un ser puede tender a un fin de dos modos, y aquí esta distinción es fundamental. Dos modos distintos. Uno en cuanto se mueve a sí mismo hacia el fin, como es el caso del hombre. Otro cuando es otro quien lo encamina al fin, como ocurre con la flecha, que se dirige a un fin determinado porque la lanza un arquero dirigiendo su acción al fin. Aquellas realidades entonces en las que es uno mismo el que elige orientarse en ejercicio de su libertad hacia un determinado fin, efectivamente es uno, autor, dueño de sus acciones, que busca y persigue y trata de conseguir esa finalidad. Pero en aquellas cosas que actúan simplemente o que se ordenan sin que haya una autodeterminación, hay alguien que las determine en orden a la consecución de esa finalidad. Como una flecha, dirá Santo Tomás. Si es que busca un objetivo, no es porque la flecha sea inteligente y se dé a sí misma ese objetivo, sino porque en este caso el arquero la disparó en miras a un objetivo. La flecha busca también una finalidad, pero no es que ella la busca porque ella misma se dé a sí misma la finalidad, sino porque alguien más le imprimió esa dirección, la puso en tensión hacia la consecución de ese objetivo. Esto es muy importante y vamos a profundizar sobre eso a continuación. Tenemos entonces dos clases de realidades, aquellas que se determinan ellas mismas a un fin, los seres racionales, y aquellas que son determinadas por otro hacia un fin. Bien, las realidades no libres, los entes no libres, los seres no libres. Bien, así pues, continúa Tomás, los seres dotados de razón se mueven por sí mismos al fin gracias al dominio de sus actos por tener libre albedrío, que es la facultad de la voluntad y de la razón. En cambio, los que carecen de razón tienen al fin por inclinación natural, como movidos por otro y no por sí mismos, pues carecen de noción de fin y por tanto nada pueden ordenar a un fin, sino que ellos mismos son ordenados a un fin por otro ser. Todo en la naturaleza, todo en la creación persigue una finalidad. En el caso de los seres humanos y los ángeles, nosotros podemos ser conscientes de esa finalidad. Podemos saber cuál es nuestro propósito, descubrirlo y encaminarnos voluntariamente en orden a la consecución de ese objetivo, usando nuestra libertad, como decíamos. Pero aquellas cosas que no son libres, aquellas realidades que no son inteligentes, es decir, del ser humano hacia abajo, todos los animales, las plantas y los seres no vivos, ellos también persiguen una finalidad. Solo que es una finalidad puesta en ellos por Dios. Pero todo tiene un sentido en la naturaleza. Esto es lo que está planteando Santo Tomás. Bien, esto es muy importante. Pasamos finalmente al último párrafo donde termina de explicar esta última idea. Santo Tomás dice así: en efecto, toda naturaleza irracional es con respecto a Dios como un instrumento en manos de un agente principal. Como arriba se dijo, por tanto es propio de la naturaleza racional tender a un fin moviéndose o dirigiéndose a sí misma. A su vez, lo característico de la naturaleza irracional es tender al fin como impulsada o dirigida por otro. Bien sea un fin de algún modo conocido, como los simples animales, bien sea un fin del todo desconocido, como los seres privados de conocimiento. Un animal obra buscando un fin, por supuesto, solo que él no se da a sí mismo ese fin. Y es un fin que de alguna forma es conocido, sí, porque por ejemplo, por un animal, digo, ¿no? El animal tiene hambre y caza, no sé, una gacela, ponte. Y él conoce la gacela y se dirige hacia ella. Pero él no puede elegir determinarse hacia ella, actúa simplemente por instinto. Conoce su presa, sí, pero no puede no puede elegir no ir hacia ella. El caso de una piedra que cae al piso,
¿Cae buscando una finalidad? Sí. ¿Cae siguiendo las reglas, las leyes de la gravedad? Sí, y eso hace que de alguna forma persiga, entre comillas, una finalidad. Pero si cae al piso es porque hay un orden finalmente en la naturaleza. Y parte de ese orden es que las cosas, las realidades físicas se atraigan entre ellas. Hay una finalidad entonces impuestas a ellas. Pero claro, una piedra no tiene la capacidad de conocer, no conoce absolutamente nada, una planta tampoco. Y sin embargo actúan siempre de una forma regular. La planta siempre crece hacia arriba y sus raíces siempre se estrechan hacia abajo, crece, mejor dicho, buscando el sol. Y las piedras siempre se mueven según las reglas, las leyes de la gravedad. De ahí que siempre persiguen una determinada finalidad, podría decirse. Pero claro, que la planta crezca hacia arriba, buscando el sol, y eche sus raíces hacia abajo, es una finalidad que no se da ella misma. Se la da Dios al momento de crearla. Igual que la piedra busque también su lugar propio, su lugar natural, por decirlo así, sin que ella, obviamente sin que la piedra ejercite algún tipo de acto de voluntad, porque carece de vida, pero aún así, a pesar de carecer de vida, busca su lugar propio de alguna manera, porque sigue una regularidad, sigue una ley impuesta en esa realidad, en esa criatura, por Dios. Todo está ordenado, entonces. Todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad. Algunas realidades van como en piloto automático, por decirlo así. Todo en la creación va en piloto automático, con mayor o menor autonomía. Caso un animal tiene más autonomía que una planta. Y una planta la tiene mucho más que una piedra, pero todos van en piloto automático. El ser humano no. El ser humano conoce su destino, la felicidad, pero no va en piloto automático. Él elige cuáles son los medios que puede tomar, el camino que va a tomar en orden a llegar a ese objetivo. Y eso marca una distancia brutal, muy fuerte respecto del resto de la creación. El ser humano es libre. Él puede autodeterminarse en orden a la consecución de su finalidad. Y eso hace que él, al momento de buscar sus fines, en la manera como los consigue, como los busca, lo haga de una forma muy diferente respecto de cómo lo hace el resto de la creación. Toda la creación, como decíamos, va en piloto automático. El ser humano tiene el timón del avión, sabe a dónde va a llegar, tiene que buscar la felicidad, vamos a ver en qué consiste la felicidad después, pero él tiene las riendas del timón. ¿Sí? Esto es muy importante. Por eso en el ser humano no hay un instinto. O sea, lo hay, pero no se da de un modo como se da en los animales, en los cuales el instinto tiene de alguna forma la última palabra. Es una fuente irresistible de comportamientos. En el ser humano no. El ser humano no obra por instinto. En él se da, esta fuerza instintiva se da a modo de un impulso, en el cual por más fuerte que sea el instinto, siempre la libertad va a tener la última palabra. Esto es muy importante. No hay, por ejemplo, en el ser humano instinto sexual, sino impulso sexual. Porque el animal que obra de manera instintiva quiere reproducirse, va y se reproduce. El ser humano que quiere reproducirse tiene la posibilidad de elegir si se va a reproducir con tal persona o con otra, o en tal momento o en este otro momento. Sí, esto es muy importante. Puede decirle que no a eso que siente. O puede determinar cómo lo lleva a cabo esta acción, cosa que no pasa con un animal. Bien, y lo último, y con esto terminamos esta primera sesión del día de hoy. Bien, plantea Santo Tomás y un fin último para la vida humana. Hemos visto hasta ahora que todas las acciones que nosotros libremente realizamos, las hacemos con miras a una finalidad, las hacemos buscando algo. Ahora Tomás se pregunta si es que hay algo que buscamos en última instancia. Esto es lo que nos va a permitir hacer el enganche la próxima semana con la libertad, con la felicidad. ¿Sí? Dice Tomás, hablando con rigor, es imposible proceder hasta el infinito en los fines, porque en todas las cosas que dependen entre sí por naturaleza, si se quita la primera, desaparecen las demás relacionadas con ella. Es imposible un proceso hasta el infinito,
Porque si no hubiera un fin último, no habría deseo de nada, ni se llevaría a cabo acción alguna, ni tampoco reposaría en algo la intención del que actúa. Si no hubiera algo primero entre las cosas que se ordenan al fin, nadie comenzaría a obrar, ni se llegaría a decisión alguna, sino que se procedería hasta el infinito. Cuando uno se pregunta para qué hace alguna cosa, uno se pregunta por la finalidad de esa acción, por la razón, por el propósito que persigue en orden a, con la realización de ese acto que efectivamente hace. Y a la respuesta uno puede volver a preguntar, volver a formular la pregunta, bueno, ¿y para qué esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué estudias? No sé, en la universidad, para tener un título. ¿Y para qué quieres tener un título? Bueno, para trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Y no sé, para mantener a mi familia. ¿Y para qué quieres mantener a tu familia? Siempre podemos preguntar para qué, para qué, para qué. Y mientras más preguntamos el para qué, empezamos a conocer las motivaciones más profundas. Aquellas que nos mueven en última instancia a realizar todas nuestras acciones. Y son motivaciones que son más fuertes porque sostienen a todas las demás. Mientras más vamos preguntando el para qué, como que más se va acotando el cono, no sé cómo decirlo. De forma tal que vamos llegando a las razones, a las motivaciones más profundas, que son las que sostienen a las demás, que son las que con más fuerza nos mueven a realizar todo lo que hacemos. Pero no es posible, dirá Santo Tomás, hacer las preguntas al infinito. Siempre habrá una cosa última que queremos por ella misma y que sostiene el deseo de todas las demás cosas que hacemos. Y que la queremos ella por ella misma y la buscamos en cada una de las acciones que nosotros realizamos. Será la felicidad. Pero esto es muy importante. Tiene que haber una última cosa que sea querida por ella misma. No puedo plantear la cadena de fines, preguntarme el para qué al infinito. Porque si no, nunca empezaría yo a actuar. Imagínense que la finalidad es como cuando yo disparo una flecha que tiene una cuerda, cae en ese punto y a partir de ese punto donde ha caído, yo empiezo a traccionar y me empiezo a mover hacia esa realidad. En última instancia, la flecha en la que, el lugar en el que está clavada la flecha, que tiene esa cuerda que yo sostengo en la mano y a partir de la cual empiezo a traccionar para llevar a cabo todas las acciones que realizo, esa flecha, ese lugar es la felicidad. Pero necesito que esa flecha esté clavada en algún lado y con firmeza, porque si no, no voy a poder jalar para empezar a moverme. Bueno, si es que no hubiera un fin último, yo estaría como que permanentemente esperando a que la flecha, disparo la flecha, estaría permanentemente esperando a que la flecha caiga en algún lugar para que cuando cayera recién yo empiece a jalar. Pero claro, si es que no ha caído todavía la flecha, porque la cadena de fines es infinita, yo nunca empezaría a hacer absolutamente nada. No me movería, porque no tendría algo que me traccione, que me tensione en orden a actuar. De que Tomás plantea que debe haber, si bien todas las acciones que realizamos las hacemos por una finalidad, tiene que haber una finalidad última, que tensione todas las cosas que yo haga, que traccione todas las cosas que yo haga. Esa finalidad, como veremos en la próxima sesión y en las siguientes, es la felicidad. Bueno, espero que esto les haya gustado. Llegamos aquí nomás. Fuerte abrazo, una alegría estar una vez por semana con todos ustedes a la distancia. Nos vemos pronto. Chao, chao.